El día de hoy nos acompaña Liliana Muñoz. Ella es la vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Liliana, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí, perfectamente, te escuchamos. Gracias, César, por la invitación y también un agradecimiento a los profesores que se dan el tiempo para poder escuchar, ¿no? Algunas voces, pero sobre todo para también, ¿no? Creo que eso es un mérito muy importante que se debe reconocer en los diferentes espacios en los que todos vamos participando, ¿no? Quien les habla también es maestra de formación, ¿no? Yo soy maestra de educación inicial, he trabajado 18 años en la docencia de la educación básica, pero ahora, bueno, estoy en el ámbito de la educación superior y hay cuestiones que son muy comunes a ámbitos, a ambos niveles, ¿no? Tanto para la educación básica como para la educación superior. Y el tema pasa por cómo a partir de esta pandemia, de esta situación de salud pública, cómo miramos el currículo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo les quiero compartir y quiero partir de una premisa que obviamente tenemos que mirar que no es lo mismo una clase presencial que una clase a distancia. Eso es lo primero que tenemos que comprender, porque en la medida que comprendamos que cada una tiene su propia lógica, entonces también vamos a poder, no vamos a intentar pasar lo que hacíamos en la presencialidad a lo virtual. Que eso ha sido un primer momento, ¿no? Dada la situación que nos agarró de imprevisto, de la noche a la mañana, todos nos quedamos confinados en nuestras casas, ¿no? Igual nuestros estudiantes. Entonces, lo que hemos hecho en las primeras semanas es eso, reemplazar Sí, nuestras sí, sí. clases presenciales por virtualidad, ¿no? En el caso de los colegios privados, que tienen una mayor capacidad de conectividad a los estudiantes, los maestros, ¿no? Y tal vez la brecha digital no sea tan alta. No estoy muy segura de lo que estoy afirmando, pero es un supuesto finalmente, ¿no? Entonces, ya estamos en la tercera semana, o pasando creo a la cuarta, ¿no? Es importante hacer un alto para, de manera colegiada, mirar lo que hemos logrado, lo que nos ha posibilitado esta nueva forma de enseñar, qué limitaciones tenemos, qué podemos hacer. Pero paralelo a eso, no somos tampoco autónomos, ¿no? Las instituciones no son autónomas, ni siquiera las privadas, ¿no? Hay algunos lineamientos que vienen del Ministerio de Educación y que obviamente debemos tenerlos en cuenta, ¿no? Porque finalmente el perfil que se persigue en la educación peruana es única. Puede tener algunos matices de acuerdo a la misión que tiene una institución educativa, pero finalmente sí podemos decir, de que sí hay puntos comunes en lo que se refiere al perfil de los estudiantes cuando egresen de la educación básica, ¿no es cierto? Y entonces, hoy nos plantean una directiva que va en la línea de que tenemos que redefinir lo que venimos haciendo y lo que vamos a lograr. Eso es lo que nos dice la directiva, ¿no? Se han planteado unos ejes que están más relacionados al tema de la salud, del buen vivir, de la ciudadanía, que tiene, obviamente, es pertinente, ¿no? Porque estamos viviendo una situación nueva, muy, muy única, y entonces la pregunta es, ¿qué podrían aprender los estudiantes en esta modalidad? El mismo documento nos señala de que prioricemos, y yo creo que bien que nos digan eso, ¿no? O sea, hay que priorizar, hay que ver qué podemos hacer bajo esta modalidad, porque es una modalidad en la que estamos en un aprendizaje tanto maestros como estudiantes, ¿no? Justo hoy día en la universidad teníamos una ponencia con Francisco Revuelta de la Universidad de Extremadura, España,
Y él nos decía, nos presentó un libro que hay, una publicación que dice, no existen los, eh, nosotros somos migrantes y a los estudiantes les solemos decir nativos, ¿no? Decía, no existen los nativos digitales. Y si tú te pones a pensar, es correcto lo que dice, porque lo que nos está demostrando la práctica ahora es que nosotros tenemos un grupo de estudiantes con unas características que utilizan mucho sus dispositivos móviles, pero no lo utilizan con fines de aprendizaje eh, académico, sino más bien lo utilizan para todo el tema de interacción social, ¿no? Tienen una experiencia en eso, pero les dificulta también utilizar las herramientas tecnológicas, los recursos tecnológicos para poder aprender. Quienes tenemos sobrinos, hijos o jóvenes que están o niños que están en la escuela, los escuchamos, ¿no? Y ellos te van a decir que prefieren la presencialidad, que no entienden por qué tienen que estudiar de esa manera, o no le entienden al profesor, que el profesor se dedica a leer su PPT, que mejor lo dejo hablando al profesor y me pongo a hacer otras cosas, ¿no? O sea, esas son situaciones, entre comillas, normales, como nosotros que también tenemos nuestras propias situaciones, no sabemos si los estudiantes nos están viendo y a cada rato preguntamos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Así como yo cuando inicié. Entonces, son prácticas que las tenemos que ir eh, reemplazando por unas nuevas prácticas que se enmarcan dentro de lo que es la educación a distancia. Entonces, la primera recomendación que yo podría decir es que hay que hacer un trabajo colegiado y hay que ir evaluando permanentemente lo que vamos logrando y lo que vamos haciendo, ¿no? La otra es que no tenemos que hacer cosas que, wow, ¿no? Qué innovador, no, tenemos que ir de manera gradual. Si no, los profesores terminamos saturados y los estudiantes también. Este, yo soy de la apuesta, sobre todo para los niños de educación inicial, es que cada niño tiene que tener su propio programa. Hace muchísimo tiempo venimos hablando del aprendizaje diferenciado, la psicología cognitiva nos ha dado aportes al respecto, pero no hemos logrado, ¿no? Siempre estamos estandarizando, homogeneizando a los niños, a los jóvenes, y este es un momento, en realidad la tecnología nos ayuda para poder hacer trabajos muy diferenciados, para no conectarnos con los 30, 40 niños o jóvenes en el mismo tiempo, sino ir rotando por grupos. Eh, Pensar que los estudiantes de quinto año y secundaria, verdad que no tienen ningún interés en lo que hemos programado. Mirar cuántos jóvenes van a ir de repente a la uni, postulan a la uni, cuántos jóvenes se postulan a la San Marcos, cuántos jóvenes postulan a la PUC, a Cayetano, a Villarreal, no lo sé, ¿no? Y armar grupos de acuerdo a ese tipo de preparación que necesitan, porque luego los estudiantes no se van a involucrar. Los estudiantes lo que quieren es, tienen un examen próximo a dar para las universidades y los estudiantes de quinto año eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es flexible? Una característica del estudio a distancia tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacemos que este currículo sea más pertinente, se adecue mejor a estos intereses propios de los estudiantes? Yo creo que ahí hay una tarea. La tarea no es transformar lo que ya teníamos y pasarlo al aula virtual, a cualquier tipo de plataforma que ustedes estén manejando, y pasar las actividades y recargar a los jóvenes y a los niños con un montón de actividades que en realidad también están aisladas, fragmentadas, no tienen sentido. Estoy haciendo una apreciación general, ¿no? No sé si así ustedes lo están manejando, estoy haciendo simplemente una apreciación muy general porque sí hay estudios que reportan de que los profesores en la educación básica no han logrado insertar dentro de su práctica pedagógica la pedagogía de proyectos y pienso que ahora se complejiza porque no tenemos esa primera experiencia y hoy se complejizaría entrenar a los chicos, entrenarnos nosotros y además también que pudiéramos trabajar los medios tecnológicos, las herramientas
nos ayudan mucho al trabajo de la pedagogía por proyectos, ¿no? Pero bueno, entonces está la pedagogía por proyectos, está el aprendizaje diferenciado, ¿no? Yo de una lectura que he realizado, miren, este es un primer borrador, le pediría que solamente utilicen algunas ideas, no como idea porque probablemente se lo presentemos al ministerio, entonces un poco que también me sirve para validarlo mientras lo voy comentando con ustedes, ¿no? Entonces, lo que la norma nos señala es que explicitemos las competencias en alineación a estos ejes o situaciones que ha planteado, ¿no? Que están en la línea de la salud, del buen vivir, de la ciudadanía, y no recuerdo un par más, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos los profesores. ¿Son todas las competencias? ¿Son algunas de las competencias? Si solamente elijo algunas, ¿por qué? Eso es lo que hay que fundamentar. ¿Por qué? Si elijo todas, también, ¿por qué? ¿A qué le voy a dar mayor fuerza, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que miremos esas competencias? Una es que las identificamos y realmente las comprendamos en su propósito que tienen las competencias, ¿no? Cada competencia tiene un conjunto de elementos que tenemos que mirar también si voy a trabajar la competencia en su complejidad o algunos elementos de esa competencia, ¿ok? ¿Por qué es tan importante esta tarea previa? Y si lo hacemos por equipo de maestros que enseñan en un mismo ciclo o maestros de las mismas áreas, sería muy oportuno, ¿no? Muy pertinente, ¿sí? Porque a partir de esto hay que generar las experiencias de aprendizaje o lo que también se suele llamar las situaciones significativas, pero en el marco de estos ejes que nos plantea la norma, ¿no? Una vez que lo has definido, entonces lo que tienes que generar ahí son N actividades, pero actividades que estén relacionadas en todas sus áreas. Eso es lo que hay que tratar de trabajar, colegas, ¿no? No que sean 20 actividades, 30 actividades, no. ¿Cómo diseñamos actividades que sean realmente, que estén contextualizadas, que estén alineadas a la competencia, que sean significativas, es decir, que recojan los saberes previos de los estudiantes, sus necesidades, sus motivaciones, ¿no? Que los contenidos se organicen de manera gradual y que fomente también un aprendizaje profundo, es decir, que no solamente sean actividades donde necesito recordar y comprender y nada más. Y entonces es una actividad que en verdad lo puede hacer el estudiante en un par de horas, ¿no? Pero sí es una actividad que fomenta aprendizaje profundo, es decir, no solamente necesito comprender, sino necesito aplicarlo a una situación contextualizada. De repente necesito crear algo, necesito evaluar una situación, necesito hacer una propuesta. Entonces son habilidades cognitivas que permiten que el estudiante profundice en lo que nosotros estamos diciendo y cómo esto se va relacionando con las diferentes áreas del ciclo o del grado, ¿no? Entonces, eso es una tarea colegiada, no lo podemos hacer de manera aislada, sino no resulta, ¿no? Y para diseñar estas actividades, es muy importante crear y seleccionar, incorporar recursos y materiales digitales, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar qué recursos nos brinda la tecnología, los chats, las videoconferencias, los foros, los wiki, no sé, todo lo que ustedes puedan utilizar, pero utilicen pocas herramientas, pero que sean potentes, ¿no? Que sean potentes, pueden sugerirle a los chicos. No todos los profesores tenemos que utilizar diversas herramientas también, ¿no? Porque de pronto el chico utiliza la herramienta en una área, utiliza la herramienta B en otra y así, ¿no? Claro, hay herramientas que son propias, por ejemplo, el GeoGebra para las matemáticas u otras, que son propias para las áreas, ¿no? Pero las que son comunes, procuremos trabajar ¿para qué? Para que el estudiante se empodere de la herramienta, haga suya la herramienta, sino también se dispersa en el uso de tantas herramientas. O si él quiere utilizar alguna herramienta que le es fácil, porque ya tiene mayor práctica o él le ve sentido, también hay que permitirle al estudiante
que lo haga, ¿no? Yo creo que ahí no debemos invertir tiempo en eso. ¿Ok? Pero también hay que elaborar materiales digitales, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un proyecto o una unidad de aprendizaje, hay que elaborar sus materiales digitales, es decir, sus competencias para que el estudiante lo tenga claro, los contenidos que él tiene que aprender, las habilidades que él debe desarrollar, qué tipo de, si esta es una actividad macro, la que yo estoy señalando en la diapositiva es la gran actividad, ¿no es cierto? Que se hará evidente a través de una evidencia, valga la redundancia, se plasmará a través de una evidencia, entonces, pero para llegar a la solución de esa actividad grande, hay actividades de proceso que el estudiante va a ir siguiendo y tal vez vale la pena entonces trabajar con una guía que oriente el paso a paso por el momento a los estudiantes para que lo tengan claro. O sea, si no elaboramos materiales, no vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces es bien importante. Pueden utilizar, por ejemplo, pueden ustedes diseñar una actividad grande y más bien, si tienen algún texto, porque de repente los chicos ya lo han adquirido, no lo sé, lo que pueden hacer es que ese texto les sirva como un ejercicio, como un entrenamiento para realizar la gran actividad, ¿no? Entonces, es importante que también, si estas son mis actividades, a través de qué evidencias se van a hacer posibles, ¿no? Es decir, esta evidencia me tiene que permitir evaluar la competencia que nos hemos puesto como propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y entonces la complejidad de la competencia, de la evidencia dependerá de lo que tú le estás demandando como competencia. Y las actividades tienen que llegar a construir esa evidencia. Lo que tú evalúas es la evidencia final de la unidad, ¿no? Porque lo ha ido construyendo, o sea, evalúas durante el proceso la primera parte de la resolución de la evidencia, la segunda parte, de repente tiene 3 partes tu evidencia. Vamos a imaginar que es un ensayo, ¿ok? Que es una evidencia ensayo. Entonces, de repente, la primera semana te voy a evaluar solamente la introducción y el desarrollo, y en la segunda te voy a evaluar las conclusiones, y en la tercera semana tú estás presentando tu ensayo. Pero ese ensayo tú le puedes pedir que te adjunte cómo ha procesado la información para llegar a ese ensayo. De repente le dices, me presentas un mapa, me tienes que anexar al ensayo un mapa conceptual que dé cuenta de los conceptos, de las ideas que tú estás desarrollando en los argumentos de tu ensayo. Me haces la lista de referencias, si has observado un video, me explicas las 3 ideas principales del video y me adjuntas, ¿no? Entonces, eso garantiza de que no lo hizo de la noche a la mañana, sino, o sea, hay criterios, hay indicaciones para que él pueda llegar al ensayo. El ensayo no es que a mí se me ocurrió, para hacer un ensayo es una tarea compleja, es una actividad compleja, sino que a veces los chicos, los estudiantes lo hacen de un par de días, no, tiene que demostrarte que ha leído para llegar a las conclusiones o trabajar los argumentos y contraargumentos de su, de su ensayo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ustedes planifican la evidencia y los estudiantes la elaboran, ¿no? En este proceso de desarrollo de las actividades de construcción de las evidencias, tiene que haber espacios para el auto y la coevaluación. Aunque los estudiantes vean que esto no tiene sentido. No, les habrá pasado, y a veces los chicos dicen, lo peor que me puede pasar es que me manden a opinar del trabajo de un compañero. Como también puede haber a estudiantes que te dicen, ¿no? Cuando a mí me dieron la oportunidad de coevaluar el trabajo de un compañero, yo tuve que leer más, me tuve que esforzar, porque no voy a escribir cualquier cosa en el foro. No, tengo que... Entonces, tenemos esas 2 posturas, o 2 experiencias o expresiones que nos dan los estudiantes y nosotros entonces tendríamos que responder a ello, ¿no? Entonces, esto es como, y luego la evaluación que es permanente, pues, ¿no? Ya en este documento también de normativa de la evaluación, bueno, trasladan lo que ya se ha señalado en el texto, que se ha señalado en el diseño curricular de la educación básica regular, ¿no? Donde
están las orientaciones para la evaluación y lo que hace la norma es recoger lo que dice ahí de manera ya más desagregada, ¿no? Entonces, la evaluación no es permanente. Claro, los estudiantes quieren que nosotros los estudiantes tienen dos demandas, ¿no? Uno que quieren ver su calificación y si no le calificas realmente quiere que le retroalimentes, ¿no? He escuchado en estos últimos días también algunas conversaciones de jóvenes, dice, yo le mandé la tarea, pero no sé si le llegó, lo vio, no me ha dicho nada, me ha dicho que está bien, pero nada más. Entonces, es bien importante la retroalimentación, es bien, bien, bien importante la retroalimentación, ¿no? Entonces, voy a pasar a darles algunas 4 estrategias para que ustedes puedan incorporar de repente, pero hay que seguir profundizando y mirando, porque un elemento clave es la evaluación, ¿no? Y algo que también se está pidiendo tanto en la norma de orientaciones para la planificación, la conducción del proceso y el de evaluación, tiene que ver también con el uso del portafolio, ¿no? Entonces, hay que crear un portafolio por estudiante donde el estudiante puede integrar sus tareas de las áreas. No es, por favor, un portafolio por área, porque ahí sí que nos terminamos colapsando y colapsamos también a los estudiantes y aparte de eso que emocionalmente no es lo ideal, hay que tener mucho cuidado con la parte socioemocional de los chicos, ¿no? Bueno, entonces yo he sintetizado algunas ideas que me parecen importantes tenerlas en cuenta en este gráfico, pero bueno, ustedes pueden hacer su propia síntesis, ¿sí? Ujú. Y luego viene lo que es la evaluación formativa, ¿no? Solamente acá algunos conceptos para que ustedes puedan profundizar a través de diálogos colegiados, ¿no? Orienta el logro del aprendizaje, centrado en procesos de mejora, reajusta y refuerza las acciones, claridad de criterios de evaluación, que eso es algo muy potente. Hay una visibilidad de las fortalezas y debilidades. Se deberían producir interacciones dialogadas en la coevaluación, por ejemplo. Orientada a la retroalimentación, es sistematizada y contextualizada, ¿no? Entonces, estos son conceptos que engloban lo que es la evaluación formativa, hay que hacer un análisis de lo que compete a cada uno de estas palabras o conceptos, ¿no? Y empezar a mirar cuáles son las estrategias para concretizar, ¿no? Hay diferentes niveles de retroalimentación según los autores. No he puesto el autor. Hatiem, se me fue. Bueno, me disculpan, he omitido ahí los ejemplos sí son míos, pero la clasificación no es mía, ¿ya? ¿Ok? Muy Ujú. bien. Ustedes pueden retroalimentar, que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos los profesores, tanto en la básica como en la educación superior, a nivel de la tarea, a nivel del proceso, es decir, de la construcción de la tarea, a nivel de la autorregulación y al nivel del yo, ¿no? Que esa es la que nosotros hacemos comúnmente, ¿no? El nivel de yo. Cuando le dice bien hecho y ahora por la plataforma le vale excelente, pero excelente ¿por qué? Bien hecho, sigue adelante, es una respuesta inteligente, ¿no? Qué bien, te está superando, pero no, esa no es la ideal, ¿no? Porque está centrada en la persona y en realidad la retroalimentación no está pensada en la persona, está centrada en lo que ha hecho la persona. Ese es el primer cambio que hay que dar, ¿no? Porque también ha habido pues mal uso. Cuando uno dice, no le puedes decir que está mal porque se trauma el estudiante, le generas ansiedad, ¿no? No, pero no se hace referencia a eso. O sea, si la tarea está mal hecha, se la tienes que decir, no tienes que decir que está bien. Si está mal, se lo tienes que decir. La forma en que lo comunicas es lo que ha cambiado, ¿no? Tal vez eh, eh, los que bordeamos los 40 y algo más, o los 50 y algo más, nos podemos evocar algunas experiencias duras que nuestros maestros nos hacían, está mal, ¿no? Te entregaban ahí, te lo decían,
como siempre, lo has hecho mal, sobre todo si eran clases de matemática, ¿no? Y era duro para nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, tú te puedes enfocar, como dice acá, en la tarea como tal, ¿no es cierto? Y cuando tú retroalimentas esa tarea, ¿no? El ensayo, por ejemplo, ¿no? Yo le pedí a mis estudiantes que de repente me hagan un ensayo sobre el enfoque por competencias, ¿no? Entonces yo me estoy abocando al ensayo y le he dicho que estos son los criterios. Para evaluar tu tarea, yo tengo que ver que tú hayas profundizado en el contenido, por ejemplo. Entonces, tú lo que le tienes que retroalimentar es si él profundizó o no en el contenido y en qué se evidencia, ¿no? Si ha profundizado o no en el contenido. La validez de sus argumentos de repente. Eso es lo que tú le tienes que retroalimentar. Si su argumento es válido y tienes que decirle por qué es válido y si no es válido, por qué no es válido. ¿Sí? No tienes que hacer una retroalimentación de 20 páginas. Una retroalimentación puede ser de 10 líneas, pero bien hechas. Nada más. No hay que hacer una retroalimentación de 30, 40 páginas. Podrías decir, si te enfocas en la tarea, dices, necesitas ampliar el enfoque por competencias. Hace falta profundizar, ahí le estoy diciendo, le he dicho que necesita ampliarse el enfoque. Si se queda ahí, se queda en el nivel del yo. Y el estudiante dirá, ¿en qué tengo que ampliar? No me queda claro en qué tengo que ampliar. Se forma ahí una interrogante en el estudiante, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero ya tú le dices, hace falta profundizar en las características y los recursos y medios que promueven el desarrollo de las competencias. Ah, dice el estudiante, ¿no? Ok, tengo que profundizar en las características y recursos. Entonces, en su segundo trabajo que él te presente, eso es lo que tienes que verificar. Si llegó a ampliar o profundizar lo que tú le has dicho. Y luego, si veo otras observaciones, también le digo, ¿no? En esta sección es preciso describir los niveles de apropiación tecnológica. ¿Se dan cuenta? Me he podido quedar con la línea y media. Necesitas ampliar el enfoque. ¿Pero en qué? El estudiante dice, ¿en qué tengo que ampliar la temática? ¿No? ¿En qué? ¿En qué tengo que ampliar? Bueno, ese es nivel de tarea. Te has enfocado en el contenido de la tarea. Pero también te puedes enfocar en el nivel de proceso. Se centra en la calidad del trabajo, del proceso y las estrategias empleadas por el estudiante. ¿Qué quiere decir? Tú acá le has dicho, hace falta profundizar en las características, o sea, la temática, ¿no es cierto? Pero acá tú le dices, le estás recomendando una estrategia al estudiante. Podrías utilizar un mapa conceptual para jerarquizar y relacionar mejor las ideas. ¿Se dan cuenta? Acá es la tarea y acá le digo, mira, tú podrías utilizar un mapa conceptual, ordenas tus ideas, las clasificas, las interrelacionas y eso te puede ayudar entonces a profundizar en lo que te estoy diciendo, ¿no? Y le digo, el análisis y la síntesis del enfoque por competencias quedaría más claro si utilizas la plantilla del pensamiento crítico segregado por área. Claro, le estoy dando ahí una estrategia, le estoy sugiriendo. Cuando yo me fijo en el proceso, le estoy sugiriendo dos estrategias. Lo del mapa conceptual, pero además podría utilizar la plantilla del pensamiento. ¿Sí? Bueno, ese es nivel de proceso. Pero también hay un nivel de autorregulación, es decir, cómo en la retroalimentación promuevo que los estudiantes se motiven y se den cuenta que deben mejorar su aprendizaje, ¿no? Y le podría decir entonces, al iniciar la actividad has planteado un plan de acción de acuerdo a los propósitos de la unidad, eso es algo positivo. Si lo que estás desarrollando favorece el cumplimiento del propósito, le pregunto, ¿consideras que los conceptos y las palabras de enlace seleccionados te ayudarán a elaborar el mapa conceptual? ¿No? O sea, lo voy a invitar a reflexionar al estudiante. Son diferentes maneras, ¿no? Y el otro del yo que les decía que está bien hecho, ¿no?
Cuando ustedes retroalimenten una tarea, ¿te puedes centrar en esas tres? Sí. ¿Puedes priorizar algunas? También. Pero estas son formas diferentes de retroalimentar. Eso es lo que quiere el estudiante, colegas, que lo retroalimenten, ¿no? ¿Cuánto te va a tomar? Pero eso es para las tareas que involucran varias competencias, varios desempeños. No es para tareita, ¿no? Entonces, define qué es la célula. Le voy a aplicar todo eso. No, pues no tiene sentido, ¿no? Porque eso es evocar, recordar. Pues diré, bueno, sí, pues lo ha hecho igualito como dice el libro, el video, ¿no? Esto es para cuando hace una tarea que es compleja, donde, como bien yo lo señalaba aquí, busca información, selecciona, analiza, colabora con otros, crea algo, comunica y aprende, ¿no? Y aprende, ¿no? Muy bien. Eso he tratado de sintetizar, de verdad, y espero haber colaborado con aclarar. Probablemente se han aclarado algunas cosas y es válido que también salgan nuevas interrogantes, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje todos, colegas, ¿no? Tiene que haber una carga de frustración, de enfado, de desesperación. Además tenemos a los padres. Miren que un alumno, un estudiante, se acerque donde su padre, donde su papá, ¿no? Y le diga, mira lo que me ha escrito la profesora, ¿no? Entonces, eso habla pues que él es retroalimentado y el alumno está compartiendo. Y queda, bueno, solamente lo pongo como tema para que lo puedan seguir trabajando. El otro tema es que tiene que haber un trabajo muy permanente con los padres de familia. Estamos en un momento de corresponsabilidad. No es solamente la escuela. Lo hemos retomado porque los padres nos hemos hecho los locos por el trabajo y hemos dejado un poco la responsabilidad al colegio, ¿no? Pero ahora nuevamente es la corresponsabilidad lo que hará que nuestros estudiantes aprendan. Bueno, esto sería todo, César. Bueno, voy a pasar con Marta Torres, que también está en el panel. Marta Torres nos acompaña también a poder responder a esta pregunta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, realmente súper interesante lo que ha podido compartir Liliana hace unos instantes. Creo que el tema de la retroalimentación nos ha podido abrir muchas panorámicas, ¿no? Y muchas posibilidades de poder hacer pues que esta retroalimentación efectivamente sea válida, sea comprensible y de pronto sí cumpla con los propósitos para los que ha sido planteado, ¿no? Realmente me ha gustado mucho esa intervención y realmente la felicito. Bien, en este momento vamos a presentar en el marco de la nueva resolución viceministerial, que es la 093, que acaba de salir hace un par de días, ¿no? Sobre las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de la educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Y esto un poco en atención a lo que ya el presidente días anteriores había, ¿no?, planteado sobre la necesidad de un poco priorizar aquellas situaciones de aprendizaje que teníamos que contemplar en este marco de emergencia sanitaria. Y entonces sale esta resolución viceministerial, la 093, y nos da lineamientos, ¿no?, de manera general a toda la educación básica y de manera también específica a las escuelas y a las instituciones educativas de gestión privada. En atención incluso, ¿no?, y lo indica de manera textual, es que tenemos 7 días para poder hacer la presentación de esta reprogramación curricular, en donde se tiene, pues, evidentemente, que priorizar cuáles van a ser esos aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes. Y entonces, de manera general, quisiera presentar algunas consideraciones generales que plantea esta norma, ¿no?, de acuerdo a lo que indica. Nos señala que hay que adecuar lo planificado y reorganizarlo, es decir, lo que habíamos trabajado de pronto en octubre, noviembre, ¿no?, para todo lo que se iba
a desarrollar en el año 20, lo que se había incluso afinado en el mes de febrero, en este tema de las jornadas, ¿no? Todo ello tiene que ser ahora adecuado, tiene que ser reorganizado, y lo que tenemos es que plantear experiencias de aprendizaje, pero que estas experiencias de aprendizaje, ya bien como lo dijo también Liliana, ¿no?, tienen que estar enfocadas principalmente en esta coyuntura que se está viviendo en este momento, de modo tal que los estudiantes, desde el nivel inicial hasta secundaria, deben, en la medida de sus posibilidades, características, naturaleza de la edad, etcétera, deberán pues procesar y aprender desde esta misma experiencia que la estamos viviendo en la casa, fortaleciendo evidentemente las competencias que están básicamente vinculadas a este desarrollo personal y al desarrollo de la ciudadanía. Estas son las dos competencias que de alguna manera se convierten, ¿no?, en la cereza del pastel, ¿no?, en las protagonistas para poder generar estos aprendizajes desde la coyuntura actual que se está viviendo. Otra de las situaciones que considera la resolución es que no debemos de perder de vista al estudiante, a la persona. Por lo tanto, estas experiencias de aprendizaje tienen que estar enfocadas en visualizar, en aportar, en apoyar, en mirar, en remirar todas aquellas situaciones que van a aportar al bienestar de los estudiantes. Y obviamente favorecer en ellos, ¿no?, todos los aprendizajes que puedan permitirles entender y procesar lo que se está dando en este momento. Estos cambios de escenario, ¿no?, como antes tenía que aprender en la escuela, ahora estoy aprendiendo desde la casa. Entonces, el estudiante tendrá que entender y procesar todas estas situaciones que se están dando. Antes mis padres paraban trabajando, prácticamente no los veía. Ahora están, ¿no?, muchos dentro de casa, trabajando desde la casa. Entonces, esos son los entendimientos y los procesos que ellos tienen que empezar a replantear en estos aprendizajes, ¿no? Y evidentemente, como sociedad, todo se está movilizando. En el planeta, en el mundo entero, hay una movilización de conceptos, de escenarios, de paradigmas que se están, de alguna forma, ¿no?, reinventando, reestructurando, y eso es lo que ahora hay que promover en su comprensión y en el procesamiento. Hay que entonces permitirles a nuestros estudiantes que puedan analizar cuáles van a ser esos impactos, cuáles van a ser esas repercusiones de todo lo que estamos viviendo, primero en su vida, ¿no? Y poder, a partir de ello, permitirles también que ellos de alguna manera sean resilientes a lo que se está viviendo y podamos plantear alternativas, opciones, situaciones que nos permitan, en la medida de lo que se está viviendo, salir adelante día a día, ¿no? Entonces, miren ustedes estas dos situaciones muy puntuales que plantea la resolución viceministerial, ¿no? Esta experiencia, este desarrollo personal, el desarrollo de la ciudadanía, el tema del bienestar del estudiante. Por ello también hay que tener mucho cuidado con este tema de la saturación de actividades, ¿no? Son situaciones que también son diferentes a las que evidentemente se manejaban anteriormente. Y fíjense ustedes, nuevamente en esta resolución y de manera explícita indica de que esta reprogramación curricular no puede perder de vista este enfoque de competencias, que debe permitirnos, ¿no?, identificar cuáles van a ser los conocimientos, cuáles van a ser las capacidades y las aptitudes, ¿no?, que los estudiantes deben de desarrollar para poder explicar y para poder resolver situaciones y problemas de la vida. ¿A partir de qué? A partir del planteamiento de situaciones reales, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando, de todas estas situaciones que en el día a día las noticias bombardean, las situaciones de casa también se experimentan y se viven.
Y ello nos va a permitir entonces seleccionar, priorizar qué competencias se utilizarán frente a una experiencia de aprendizaje. Entonces, ese es un poco el marco que nos plantea esta resolución viceministerial. Por otro lado, también nos indica que debemos procurar enfocar 3 elementos. El primero, que el estudiante debe discernir críticamente el problema en su origen. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus distintas expresiones que se están dando en la vida de las personas y de las sociedades? Y entonces ello se convierte en un elemento que nos va a permitir a nosotros identificar cuáles podrían ser esas situaciones marco y cuáles van a ser esas competencias que nos van a permitir esta situación de análisis crítico sobre el problema de origen. Otra de las cuestiones que los estudiantes deben de manejar, deben de desarrollar en estos nuevos escenarios de aprendizaje es que puedan proponer alternativas de solución que puedan discutirse o que se requieran en situaciones de diferentes niveles. Y dependiendo de ello, pues estarán en atención a los niños pequeños de educación inicial, a los más grandes en primaria y a los adolescentes, ¿no?, del nivel secundario. Y por último, también es preciso que los estudiantes, a pesar de sentirse, ¿no?, atrapados, ¿no?, de qué manera ellos pueden enfocar y enfrentar este confinamiento y las privaciones que evidentemente significan y que se están experimentando en el hogar para poder plantear estas alternativas o situaciones de salida. Este es un contexto, ¿no?, que definitivamente a la educación nos brinda diferentes oportunidades para abordar y desarrollar diferentes competencias que podamos priorizarlas, que nos permitan asegurar que los aprendizajes sean aprendizajes verdaderamente útiles. Y a esto yo quería reflexionar en un par de detalles. El primero es que siempre hemos pregonado, ¿no?, que nuestra educación debe ser para la vida. Sin embargo, en las aulas, ¿no?, distábamos mucho de esas situaciones que realmente interesaban, importaban y se contextualizaban en las necesidades de los estudiantes. Y lo segundo es que esta es también, pues, esa oportunidad para realmente priorizar lo que al estudiante le va a servir para poder hacerle frente a una situación que no es una situación hipotética, futuro, que puede ser, sino que la está viviendo en este momento y que definitivamente tiene que salir adelante de esto. También en esta resolución nos están planteando, ¿no?, cómo debemos de organizar las actividades a través de experiencias de aprendizaje. Y esto ya Liliana también lo planteaba en este esquema que nos compartía, y cómo estas experiencias de aprendizaje deberían de alguna manera integrar, ¿no?, áreas, integrar situaciones a niveles de competencias que nos permitan ver este aprendizaje como un aprendizaje global, ¿no?, un aprendizaje multidisciplinario. Y entonces estas experiencias de aprendizaje nos indica la resolución que deben abordar situaciones problemáticas que permitan desarrollar ciertas competencias, pero de manera gradual. Y lo segundo es que podríamos formularlas a través de proyectos, de unidades de aprendizaje, incluso de estudio de casos, ¿no?, de otras situaciones que dependerán también de la dinámica de cada una de las escuelas y también del nivel, del grado, del ciclo en el que se encuentran nuestros estudiantes. Y entonces nos proponen estas 5 situaciones que enfatizan ese desarrollo personal, el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Una primera situación está referida al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Muy a tono con lo que en este momento, pues, estamos viviendo, ¿no?, en esta cuarentena, en este aislamiento, en este confinamiento que estamos atravesando. Una segunda situación vinculada a cómo nos estamos relacionando en casa, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de convivencia en el hogar? La tercera, en cómo no podemos estar al margen. Si estamos dentro de casa, es que no estamos al margen de lo que está pasando en mi contexto y cómo actúo
como ciudadano y obviamente mirando y orientado pues a este tema del bien común. Y mis emociones, mis sentimientos no pueden dejarse de lado porque evidentemente estoy impactado por todo lo que está pasando. Y entonces una cuarta situación que nos presenta la norma es relacionada al bienestar emocional. Y la última, ¿cómo es que voy a hacer un uso adecuado de este, entre comillas, tiempo libre? Tiempo que de alguna manera puede entrar en algunas rutinas interesantes para algunos y en algunas rutinas que no sean muy productivas para otros. Entonces, ¿cómo poder ayudar a nuestros estudiantes en canalizar y en hacer un adecuado uso del tiempo libre? En esa mirada, ¿no? Por ejemplo, nos plantea la norma, este es un cuadro de educación primaria, con el eje del cuidado de la salud, cómo es que sugieren, ¿no? Estas competencias de estas 6 áreas que se han priorizado. En comunicación, para este eje, por ejemplo, plantean sus 3 competencias, oralidad, la lectura y la escritura. Para el tema del área de matemática, la resolución de problemas de cantidad y la resolución de problemas que tienen que ver con la gestión de datos e incertidumbre. Para el área de ciencia, nos abordan 2 competencias que se le explica el mundo físico y él indaga a través de métodos científicos. Para personal social, recuerden que personal social se convierte en el área motor, ¿no?, de esta situación y nos plantea que para este eje podríamos priorizar 3 competencias. La de construcción de la identidad, la de la convivencia democrática y la de gestión del espacio y el ambiente. Y cómo no olvidar, pues, ¿no?, estas dos grandes áreas, ¿no?, que enriquecen, que nos abren oportunidades, etcétera, el tema de arte y cultura para la creación de proyectos, ¿no?, en ese tema de cómo puedo yo expresar lo que estoy sintiendo a través del arte, y en el área de educación física, cómo poder cuidar y asumir una vida saludable y la situación de actividades motrices. Todo ello enmarcado en enfoques transversales como la orientación al bien común, el desarrollo ambiental, el enfoque de derechos y el enfoque intercultural. Ok, entonces quisiera presentarles una propuesta, ¿no?, que en realidad hemos trabajado casi contrarreloj para que pueda ayudarnos a presentar, ¿no?, esta reprogramación curricular, dado de que tenemos estos 7 días, ¿no?, que debe ser, si no mal recuerdo, me parece que se cumple el día sábado, presentado por la institución educativa a la unidad de gestión local, ¿no?, educativa local, a la UGEL. Y entonces planteaba lo siguiente, ¿no?, una presentación muy básica, ¿no?, en donde deberíamos hacer alusión de todo este contexto, de cómo estamos involucrando a los padres de familia, en cómo se está dando esta modalidad de distancia, pero también en donde se contemplan la modalidad presencial, porque es lo que también la norma está haciendo mención. Cómo también esta propuesta de replanteamiento curricular está considerando el currículo nacional de la educación básica, ¿no?, y que obviamente se focaliza dentro del enfoque de competencias, ¿no? Voy a pasar de alguna manera rápida para que pueda compartir. Esta es una propuesta, evidentemente, ¿no?, que creo que los podría ayudar en un poco canalizar sus replanteamientos curriculares, ¿no? Bueno, planteamos la finalidad y evidentemente hay que indicar, me parece también sumamente importante, que este no es un trabajo de escritorio de una persona, sino que forma parte de este trabajo colegiado, comprometido, ¿no?, y conformado por el equipo directivo, los docentes, y en donde también hacen oído, ¿no?, y réplica de estas inquietudes de los padres de familia. Luego, bueno, empezamos, ¿no?, ya desde la parte formal, con estos documentos, esta información que tiene que ver con los datos generales de la institución educativa, y he puesto algunos, ¿no?,
que podrían darse cuenta y en qué marco legal nos estamos moviendo. Evidentemente, la ley de los centros educativos privados, ¿no? La Ley General de Educación, los decretos que ya empiezan a emitirse desde el 026, desde el 008, ¿no? Donde se vienen declarando estas emergencias sanitarias. El último que puse anoche, que es el de la 093, quizás aquí habría que incorporar también la resolución viceministerial a 094, que también tiene que ver con el tema de la evaluación. Aunque eso ya podría ser a una situación posterior, ¿no? Luego planteo lo que es la justificación de esta reprogramación curricular, ¿no? Que se ha propuesto en el marco nuevamente pues, del currículo nacional y que contiene la adecuación de la planificación en relación a la coyuntura, ¿no? Y que va a permitir a los estudiantes, pues hago el énfasis en las competencias vinculadas al área de desarrollo personal y al tema de la ciudadanía. Y por lo tanto, ¿no? Esta propuesta está orientada, también vuelvo a hacer el énfasis en el tema del desarrollo del bienestar de los estudiantes, que no podemos dejarlas de lado, al contrario, esto hay que revalorarlo, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Y bueno, y que esto también debe garantizar, ¿no? El acompañamiento a las familias en estos trabajos y tareas compartidas que ahora, como también lo decía Liliana, ¿no? Por mucho tiempo los papás hemos delegado en la escuela la función de primeros educadores que somos, ¿no? Entonces ahora es momento de retomar, ¿no? Esas tareas que tenemos también con nuestros hijos. Y que, bueno, también indico de que la institución educativa, ¿no? Va a trabajar bajo estas dos modalidades, la de distancia y que de manera progresiva y de acuerdo a las normas emitidas se estarán también alineando la modalidad de forma presencial y que se proponen también los espacios comunicativos y de orientación con la familia. Luego presento el objetivo, que es básicamente reprogramar el proyecto curricular del servicio y esto un poco mirando también el objetivo que nos plantea la resolución, quienes son los responsables de este planteamiento. Planteo también lo que son las modalidades del servicio educativo dentro de esta emergencia sanitaria y a través de los cuales pues vamos a reacomodarnos, si se quiere, para el año académico 2020, lo cual, y aquí es súper importante esto, demanda la priorización de competencias, ¿no? Esta priorización de competencias va a permitir que nosotros podamos adecuar a las indicaciones propuestas por el Ministerio de Educación, incluso también hacerlas, adecuarlas, diversificarlas, contextualizarlas de acuerdo también a la propia realidad de nuestra institución educativa. Y indicamos también que la modalidad inicial va a ser a distancia, evidentemente enfatizando estas competencias que van a guardar mayor énfasis dentro de lo que es este contexto actual con las competencias socioemocionales, las ciudadanas, las de cuidado y la salud, las comunicacionales y las competencias transversales, que tenemos a las dos competencias que siempre las hemos tenido de lado, ¿no? Pero que ahora las tenemos que rescatar de manera significativa, que es el trabajo autónomo y el tema del uso responsable de las tecnologías. Y que a estas competencias, ¿no? Fundamentales, fuertes, enfatizadas, si se quiere, ¿no? Vamos a complementar el trabajo con aquellas competencias que están alineadas a la matemática, ciencia, tecnología, educación física y arte y cultura. Y para educación secundaria se estaría sumando lo que es educación para el trabajo y lo que es también el inglés, ¿no? E incluso para las instituciones privadas que manejan el inglés desde la primaria también deberíamos incluirlas aquí, aunque podrían estar comprendidas dentro de estas competencias comunicacionales, ¿no? Luego, debemos hacer mención también sobre el manejo de los horarios, que va a ser a partir de esas necesidades y posibilidades de los estudiantes y de las familias. Y que, como bien lo decía también Liliana, ¿no? Qué importante es rescatar esta situación flexible y que estos horarios no agobien, sino más bien que permitan espacios de comunicación un poco más individual, mucho más personalizado, que al estudiante realmente le permita lograr desarrollo de competencias. Y que los docentes van a
actuar, ¿no? Desarrollando pues este rol de monitoreo de manera permanente para poder garantizar el desarrollo de los aprendizajes a través de estrategias de retroalimentación que muy bien las ha señalado Liliana en las láminas que nos ha compartido. Luego, dentro de este mismo ítem, ¿no? Que se maneja el trabajo a distancia, que nos permita pues que los estudiantes puedan encontrar soluciones a las actividades propuestas, que esas actividades van a tener que también, ¿no? Considerar esta práctica de valores, las actitudes asociadas a estos enfoques transversales que también nos están planteando, y que a partir de ello la institución educativa puede también o debe, ¿no? Aprovechar los recursos que tiene disponibles, ¿no? Si manejamos las plataformas de compartir de Santillana, pues genial, ahí hay que incluir las plataformas que estamos manejando. Si estamos manejando otras plataformas, indiquémoslas en este plan cuáles son las plataformas digitales, ¿no? Que están usando los estudiantes para poder desarrollar los aprendizajes. Y luego también hago mención sobre cómo va a ser este trabajo presencial una vez que se permita, ¿no? La modalidad presencial y que de manera gradual se irá realizando con acciones de seguimiento, retroalimentación, de alguna manera, ¿no? Tratando de vincular estas acciones también de refuerzos, de nivelación para alcanzar los aprendizajes que ahora deben haber sido priorizados. No sé si hasta ahí, Cecita, podemos parar un ratito y quizás escuchar alguna pregunta o algún comentario y podamos luego continuar con lo que planteamos, o en todo caso continúo. Sí. Bueno, mira, tengo más preguntas. Bueno, las preguntas recurrentes son que desean el material que se los mande. Pero no, acabo de compartir tu PDF, que tú lo tienes ahí, se lo acabo de compartir a ellos para que lo puedan tener como referencia, como tú me dijiste, ¿no? O sea, como referencia, sí. Pero bueno, sí. Pero bueno, acá tengo una pregunta de la profesora Sharon, dice, ¿es necesario trabajar todos los desempeños de las competencias que escojamos? Esa es la pregunta que hace la profesora Sharon Canales. Mira, precisamente preparé adicionalmente, ¿no? Por ejemplo, para comunicación, en este primer eje, ¿no? El eje de salud, nos pide la propuesta del ministerio, ¿no? Nos dice, ustedes podrían seleccionar en este primer eje las 3 competencias de comunicación. Y entonces está la competencia de oralidad, la competencia de lectura y la competencia de escritura. Como en principio el currículo nacional nos dice que para lograr las competencias debemos de combinar las capacidades de cada una de ellas, entonces lo que he planteado, ¿no? Es la selección, no es la selección, es incluir esas capacidades que debemos de trabajar. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Para esta primera situación podría yo haber priorizado, ¿no? El primer desempeño, o sea, de manera aleatoria los he ubicado, el primer desempeño de cada una de estas competencias, esto en el primer grado. Y entonces a partir de ello yo podría ya organizar esas actividades que me permitan vincular, que me permitan globalizar, ¿no? Interconectar primero las competencias del área y luego las áreas, ¿no? Que van a estar comprometidas dentro de esta situación. Entonces eso, o sea, no nos agobiemos, ¿no? Por desarrollar todos los desempeños, porque evidentemente si la idea es reprogramar el currículo, entonces lo que estamos haciendo es priorizar cuáles son esos aprendizajes que el estudiante necesita. ¿Y para qué? Para lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Para que pueda enfrentarse a estas situaciones, para que pueda entender, para que pueda comprender cuáles son los movimientos, para que pueda darse cuenta de cuál es el impacto o cómo es la repercusión en su vida y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Entonces, enfrente a toda esa dimensión y demanda de aprendizaje, la escuela selecciona estas competencias. Ya el ministerio nos está haciendo una propuesta bastante concreta, muy operativa, ¿no? Y que ahorita se los voy a compartir en cómo también rápidamente he tratado de movilizar esto, ¿no?
para poder para poder de alguna manera reordenar esta reprogramación curricular con miras a que el día sábado a más tardar estemos subiendo, ¿no?, a las plataformas de la UGEL y podamos estar presentando el documento. Entonces, no nos agobiemos nuevamente, ¿no?, por el tema de desarrollar todo lo que estaba previsto. Recuerden, eso estaba previsto en otras condiciones. Ahora, esta reprogramación es en nuevos escenarios, en nuevas condiciones, en nuevas situaciones. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es priorizar qué es lo que los estudiantes van a aprender. Perfecto. Bueno, adelante, Marta, por favor, sí. Dale. Ok, continuamos entonces. Listo. Sí se ve la imagen, ¿verdad? ¿La lámina? Sí, estamos bien. Muy bien. Entonces, luego, bueno, otro punto que también me parece importante es que podamos plantear dentro de esta reprogramación cuáles serían las estrategias del trabajo docente, en suma, ¿no?, qué es lo que van a realizar los docentes, ¿no?, revisar, proponer, conducir, evaluar acciones para la reprogramación, desarrollar espacios diarios de trabajo colegiado, revisar acciones de retroalimentación. Excelente la propuesta nuevamente que Liliana nos ha compartido, ¿no? Hay que mirar que sea una retroalimentación efectiva, que sea una retroalimentación puntual, que de pronto no caiga en el aire, sino que tenga los sustentos correspondientes que ayuden al estudiante a comprender. Y evaluar juntos nuevas formas frente a los problemas que podamos tener, quizás identificar a aquellos maestros que tengan mayores talentos, posibilidades, ¿no?, que sean mucho más hábiles en este manejo digital, para que también puedan ayudar al equipo de docentes a poder identificar otras formas de poder trabajar en estos nuevos escenarios. Y entonces, otro de los puntos que planteo es el siguiente: la organización curricular basado fundamentalmente en los 5 ejes que plantea el Ministerio. Esto para el tema de primaria, ¿no? Habría que hacer otro para inicial y otro para secundaria. ¿Con qué experiencias de aprendizaje? Entonces, he programado, ¿no?, a nivel de proyecto, por ejemplo, el cuidado de la salud, con un proyecto que podríamos titularlo: ¿qué hábitos de higiene debo practicar para cuidar mi salud y mi hogar? Y de pronto podríamos ya incluso hasta temporalizarlo, ¿no?, para un tiempo de pronto quizás de 6 semanas o de 3 semanas, ¿no? Eso tendríamos que evaluarlo a nivel de escuela. Y ahí estarían las 5 situaciones, cada una con sus experiencias de aprendizaje, los títulos y la temporalidad correspondiente. Si yo calculo estas 6 semanas, más o menos estaríamos a mediados de diciembre, ¿no?, estar de alguna manera concluyendo con estos 5 ejes propuestos. Podríamos incluir otro eje más, podríamos el eje de la salud volverlo a desarrollar más adelante, ¿no?, priorizando quizás el tema del ambiente, quizás el tema de la sobrevivencia. Entonces, esto tampoco no debería ser una camisa de fuerza, ¿no? Recuerden que el Ministerio nos ha planteado una propuesta. Yo, sobre esa propuesta, ¿no?, he tratado un poco de organizar algunos elementos para poder darnos una idea de cómo podríamos encaminar esta reprogramación curricular. Y entonces, luego que he organizado los 5 ejes con sus respectivas experiencias, etcétera, lo que propongo es elaborar las matrices de experiencias de aprendizaje. Y entonces, para una primera situación de aprendizaje, en donde planteamos un proyecto, he organizado este pequeño cuadro, ¿no? ¿Cuál es el eje? Los enfoques transversales que están incluso contemplados dentro de la propuesta. ¿Cuál sería el título? Y las competencias transversales que debemos también de considerar. Y a partir de ello, ¿no?, he organizado área por área, ¿no?, en el área de comunicación, las 3 competencias con sus respectivas capacidades. Podríamos quizás colocar cuáles van a ser los desempeños. Me parece un poco titánico para el tema de tiempo, ¿no? Yo en este momento no lo haría, pero quizás ustedes podrían organizar a los maestros y hacerlo como les mostré en el cuadro de la diapositiva, incluir aquellos desempeños que vamos a priorizar. Sería también, o en un posterior proceso, ¿no?, ya de concreción curricular, podríamos también alcanzar esa especificación. Bueno, luego en el área de matemática nos plantea 2 competencias para este eje, ¿no?, que era el tema de cantidad y era el tema de gestión de datos, igual con sus mismas capacidades.
para el tema de la ciencia y tecnología, 2 competencias. Para el tema del área de personal social, sus 3 competencias con sus respectivas capacidades. Arte y cultura, solo 1 competencia con sus capacidades. Educación física, 2 competencias con sus respectivas capacidades. Y también nos hace mención sobre el área de educación religiosa, que nos indica que debemos de trabajar las 2 competencias, pero que estas deben verse, y lo señala de manera textual, deben verse impregnadas en todos los ejes y experiencias, ¿no? Que se espera que estas competencias puedan ser desarrolladas por los estudiantes, evidentemente respetando también aquellos estudiantes que han sido exonerados en el marco de la ley 29635, ¿no? La ley de libertad religiosa, y también habrá que adecuar también a la mística, a la línea, ¿no? Que cada una de las instituciones educativas promueve. Así como se ha planteado para la primera situación, una segunda situación que tiene que ver con el tema o con el eje de convivencia en el hogar, sus respectivos enfoques transversales, el título que le ponía, ¿no? Compartimos en familia mientras nos cuidamos durante la emergencia sanitaria. Esta es una unidad de aprendizaje, y las competencias transversales. Y nuevamente, ¿no? En relación a lo que se prioriza, ¿cuáles serían esas competencias? Nuevamente para comunicación nos piden las 3, para matemática nuevamente aparece la competencia de cantidad y de gestión de datos, para ciencia y tecnología solo nos está pidiendo la de explica el mundo físico. En personal social, recuerden que personal social es la cereza del pastel, ¿no? 3 competencias en este caso, construye identidad, el tema de la convivencia democrática y la gestión de los recursos económicos de manera responsable. Para arte y cultura, ya no solamente era el crear proyectos, sino para esta segunda situación nos piden 2 competencias, también la de apreciar de manera crítica. En educación física ahora nos están pidiendo el desarrollo de la motricidad, pero también el desarrollo de habilidades sociomotrices, ya no el del cuidado de la salud, ¿no? Sino estas otras 2 competencias, y nuevamente el área de educación religiosa presente. La tercera situación, que tiene que ver con el tema de ciudadanía y el bien común, sus enfoques transversales, y planteaba el título, en esta emergencia sanitaria, ¿qué debemos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás? Y aquí había planteado pues un proyecto con sus respectivas competencias transversales. En este caso, nuevamente, aparecen las 3 competencias de comunicación. En matemática, nuevamente, cantidad y gestión de datos. En realidad, en matemática, estas son las competencias que se están proponiendo, ¿no? Realizarlas de manera mucho más reiterativa. Para ciencia y tecnología, la competencia de explica. En personal social, fíjense, 4 grandes competencias. El tema de la convivencia democrática, las interpretaciones históricas, el tema de espacio y el tema de recursos económicos. Para arte y cultura, sus 2 competencias, en educación física, las habilidades sociomotrices, ¿no? Para poder desarrollar estos juegos, ¿no? Estas reglas que podrían hacer desarrollarlo en familia, y nuevamente el área de religión. Y en la cuarta situación, ¿no? Me conozco y valoro el bienestar emocional. Planteo como título, bueno, están los enfoques transversales que nos plantea el cuadro. Planteo como título, el Perú es más grande que sus problemas, yo también. Y las competencias transversales que ahí están planteadas. Nuevamente, ¿no? Se plantea el área de comunicación, pero fíjense ustedes que en esta cuarta situación, el cuadro de la norma solamente nos propone 2 competencias, la de la comunicación oral y la de lectura. Entonces ahí las he indicado con sus respectivas capacidades. Para matemática, la competencia de cantidad y nuevamente la de gestión de datos con sus respectivas capacidades. En ciencia y tecnología, la competencia explica, que es la que se está también presentando de manera muy recurrente. En personal social, 3 competencias, identidad, convivencia democrática e interpretaciones históricas. En arte, las 2 competencias, fíjense que arte también, ¿no? De manera muy reiterativa está planteando, está apareciendo con
estas situaciones de expresar, ¿no? Y de aprovechar esta situación de apreciar el arte, pero también de crear proyectos, sumamente importante. En educación física, el desarrollo de la motricidad, claro, pues estamos confinados, en algunos casos en 80 metros cuadrados, en menos, en más, qué sé yo, pero tenemos que procurar, ¿no? Que nuestros desplazamientos, nuestros movimientos nos permitan estar operativos de manera corporal, ¿no? Y el tema de las habilidades sociomotrices, que es una excelente oportunidad para que la familia se involucre, se desarrollen esta competencia, pero también con la participación de la familia. Y el área de religión, que siempre también está presente. Y por último, ¿no? La quinta situación de aprendizaje, bajo el eje del uso del tiempo libre, he considerado, bueno, los enfoques transversales, y como título sugiero, demuestro mi autonomía aprovechando minuto a minuto para ser cada día mejor persona. Las competencias transversales, ¿no? Que son las dos que tenemos, y nuevamente pues planteamos el área de comunicación, nos pide la comunicación oral, la escritura. Para matemática, aquí ya entra otra competencia, que es la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, la competencia de forma, movimiento y localización, y la competencia de datos. Fíjense que la competencia de datos prácticamente ha estado presente de manera permanente porque nos está permitiendo recoger datos, poder organizar, poder representarlos, poder hacer algunas análisis, ¿no? Entonces es una competencia muy fuerte, muy poderosa, que también, ¿no? En condiciones, entre comillas, normales, siempre a veces la íbamos pateando o la íbamos minimizando, pero en estas situaciones es una de las competencias que también está tomando fuerza. En ciencia y tecnología, la competencia de indagación y la competencia nuevamente de explica. Para personal social, el tema de identidad fuertemente presente, el tema de convivencia democrática de igual forma, y nos plantea la construcción de interpretaciones históricas. Para el área de arte, nuevamente sus dos competencias, ¿no? Sumamente importantes, nos van a permitir que estos espacios, sobre todo el espacio del tiempo libre, puedan ser aprovechados para poder crear. En educación física, la motricidad y las habilidades sociomotrices, ¿no? El tema del desarrollo del cuerpo, ¿no? De expresarse a través del cuerpo, y el tema esto de las habilidades que podrían compartirse en familia, nuevamente se hace presente. El área de educación religiosa con sus dos competencias, pero obviamente teniendo en cuenta incluso la propia dinámica de la escuela, ¿no? Es un área importante, pero también con las correspondientes salvedades que vienen al caso. Bueno, otro punto, entonces hasta ahí estaríamos de alguna manera organizando estas 5 situaciones a nivel de los ejes, ¿no? Con experiencias. Ahora, a ello, ya en un siguiente nivel de concreción deberíamos pues contemplar cuáles deberían ser esos desempeños, por ejemplo, ¿no? Cuáles deberían ser los desempeños que personal social vamos a priorizar, pero que además esos desempeños puedan conversar con los desempeños de las otras áreas dentro de esta situación, de esta experiencia de aprendizaje. Y evidentemente plantear las actividades en donde de pronto pues tenga que elaborar un texto o tenga que leer un texto, pero que a partir de ese texto yo pueda extraer información que la puedo manejar a través de las estadísticas, y entonces fíjense ustedes que las áreas también empiezan a conectarse, a integrarse a partir de situaciones integradas, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, un siguiente aspecto que planteo en esta propuesta es con respecto a las estrategias y actividades, ¿no? En donde de pronto, porque es importante, también en la norma señala que hay que darle especificidad a qué estrategias va a plantear la escuela, y entonces yo había seleccionado algunas, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, qué es lo que harían los estudiantes a partir de ello, el estudio de casos, los mapas mentales, ¿no? De pronto el uso del portafolio, que ya también Liliana lo estuvo planteando, es una dinámica que incluso, ¿no? En la estrategia propia del ministerio ha cobrado mucha relevancia en la estrategia del aprendo en casa, ¿no?
los foros académicos, que también sería importante. Por ejemplo, para secundaria estaba pensando el tema de las wikis, ¿no? El tema del chat académico podrían ser otra de las estrategias. De igual forma, no podríamos dejar de mencionar en esta reprogramación curricular las acciones de acompañamiento que estaríamos organizando, ¿no? Para que los estudiantes puedan tener, y lo que decía Liliana es muy cierto, ¿no? Estas acciones de manera individualizada o en pequeños grupos, de modo tal que la presencia del docente está, no mirando a los 30 estudiantes o a los 35, sino está mirando la individualidad, los progresos, las dificultades que tienen los estudiantes, y sobre ello estamos haciendo los ajustes correspondientes, ¿no? Y que estos evidentemente también plantean, ¿no?, situaciones o momentos de escucha y de acogida a las dudas, a las inquietudes, a las consultas que los estudiantes hacen a su docente, pero que también la familia los puede realizar, ¿no? Entonces eso me parece también fundamental marcarlo dentro de esta reprogramación curricular. Además, es importante que también la escuela organice los horarios de atención personalizada. De pronto podríamos tener ahí la presencia del departamento psicopedagógico, que más abajo también lo vuelvo a señalar. En cuanto a la evaluación de aprendizajes, bueno, esto lo estuvimos mirando, me parece que horas previas a que la nueva resolución, la 094, salga, ¿no? Pero de alguna forma me parece que también puede ayudarlos a ustedes en el tema de que estamos planteando situaciones, ideas muy generales sobre el tema de evaluación que no se contradicen con la norma que acaba de salir, la 094, ¿no? Y aquí hablamos que nosotros como institución educativa estaríamos entendiendo la evaluación como un proceso que se da de manera continua, sistemática, que el objetivo es el aprendizaje, y ello se enmarca evidentemente en el enfoque de la evaluación formativa. Que además esta evaluación se realiza a través de la evidencia de los aprendizajes, fundamental, y a esto también Liliana hacía mención en ese esquema, ¿no?, que evidentemente se tiene que plantear. Pero hay algo que también quiero enfatizar o señalar, ¿no? Cuando nosotros marcamos la evidencia, evidentemente vamos a marcar luego también con qué instrumento vamos a poder recoger esa información. Y entonces la evidencia te va a plantear una situación de aprendizaje logrado por el estudiante, y el instrumento te va a permitir recoger en qué nivel está pues ese estudiante con respecto al propósito del aprendizaje. Pero el instrumento no puede estar mirando a otro lado, ¿no? Sí, que demuestra de pronto entusiasmo, o sea, ¿cómo miramos, ¿no?, que si demuestra o no demuestra el entusiasmo cuando de pronto no necesariamente estamos de manera pues presencial mirando esos, ¿no? O siente que, o sea, ¿cómo miramos eso, no? Entonces nuestros instrumentos van a tener que plantear criterios que sean muy claros, que los estudiantes los conozcan y que de pronto permitan recoger lo que la evidencia está mostrando, ¿no? Porque aquellas cosas muy subjetivas, ¿no?, muy en la estratosfera, sería muy difícil, ¿no?, poderlo recoger y obviamente luego entenderlo, ¿no? Que estos entornos virtuales evidentemente nos permiten realizar una evaluación mucho más personalizada, o de manera individual, con pequeños grupos, ¿no?, que podría permitirnos hacer un trabajo mucho más directo. Y para ello, propongo quizás las estrategias de evaluación vinculadas quizás a los foros académicos. Luego, perdón. Ya. Sí, aquí creo que la hoja ha estado, bueno, vamos a mirar. Estrategias de evaluación. Considero algunas. El tema de la evaluación diagnóstica, en donde vamos a permitirnos nosotros recoger alguna información con respecto a cuál es ese nivel de manejo de información o de experiencia que tiene el estudiante con respecto a lo que se va a trabajar. Y entonces, de pronto, quizás cada inicio de situación planteada al estudiante, ¿no?, de esos minutos pequeños que vamos a tener en estas interacciones que tenemos con el grupo, podamos recoger en qué medida el estudiante maneja la información
y nosotros podamos identificar ese nivel de manejo de información. Incluso podríamos realizarlo a través de una encuesta, de un cuestionario, ¿no? Utilizando quizás también alguna herramienta de la misma plataforma, ¿no? En Santillana plantean herramientas muy rápidas, muy concretas para poder recoger esta información, o quizás un simple formulario de Google Drive, ¿no? También podría permitirnos ello. Otra de las estrategias es el mismo proceso de la evaluación formativa que nos va a permitir recoger de manera permanente cómo el estudiante está procesando, ¿no? Hace un rato ya Liliana decía, ¿no? De pronto, para poder elaborar determinada cuestión, ¿no? Muy procesada, yo podría irle diciendo, ¿y dónde están tus referencias? ¿Y cuáles son estos conceptos que has podido definir? ¿No? ¿Y en qué situaciones vamos a poder ejemplificar? O sea, cuestiones así muy puntuales, yo podría irlas de alguna manera recogiendo, ¿no? A nivel de acompañamiento, aprovechando de hacer esas retroalimentaciones de manera oportuna, y entonces eso me va a permitir, ¿no? Tomar decisiones para poder ayudar a los estudiantes a lograr los aprendizajes propuestos. En este momento, en esta estrategia de la evaluación formativa, se hace presente, ¿no? El tema del acompañamiento, el tema de la retroalimentación, y evidentemente, incluso lo podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha desarrollado, cómo estás desarrollando determinada situación? Para eso, no sé, elabora un mapa mental o un mapa conceptual, o, a ver, muestra cuáles son los procesos que estás, o los documentos que estás, de alguna manera, considerando dentro de las lecturas, ¿no? Participamos en un foro, o sea, no es, la intención de esta evaluación formativa en este momento no es la de calificar, es simplemente para irnos dando cuenta, ¿no? Y tomando la temperatura, ¿no? Cómo es que estamos avanzando, si los estudiantes están en la ruta para poder dar las reorientaciones necesarias. Otra de las estrategias que también funciona es el tema, o deberían de funcionar, es el tema de la autoevaluación, ¿no? En donde el estudiante pueda, a partir de un diseño de actividades, pueda él mismo valorar sus propios procesos con respecto a la solución de una actividad que hemos planteado, ¿no? Y entonces la autoevaluación se convierte también en una estrategia que debería ser considerada, en la norma lo plantea, y deberíamos contemplarlo dentro de esta propuesta. La coevaluación, o sea, si estamos haciendo los trabajos en equipo, ¿no? Si estamos haciendo estos trabajos colegiados con los estudiantes, entonces definitivamente de cajón, por su propio peso, cae el tema de la coevaluación, que permita a los estudiantes poder valorar los aprendizajes que van logrando en los grupos, ¿no? Otro de los aspectos importantes que deberíamos contemplar es el tema del monitoreo y seguimiento y evaluación. Creo que aquí el número se nos ha movido, ya no correspondería al 3. Y bueno, y aquí podríamos tener en cuenta algunas acciones, ¿no? Que podríamos plantear, como que los docentes deben de definir esas estrategias a nivel de institución a través del uso de plataforma, que vamos a seleccionar estrategias también para sistematizar esta información, y un poco mirando lo que también la norma, la 094 sobre evaluación, nos está pidiendo, el tema de fomentar entre los docentes también el uso del portafolio, que también es una situación que se está planteando de manera muy reiterativa, y que los estudiantes deben de registrar sus actividades, guardar sus productos o trabajos, colocar ideas y todo aquello que realmente le parezca importante para su aprendizaje del estudiante. El portafolio se convierte en una evidencia por excelencia que luego podría ser utilizado para un análisis, ¿no? Muy puntual en la modalidad presencial, y que evidentemente nos va a permitir, ¿no? En esa modalidad presencial hacer replanteamientos de acciones de retroalimentación. Otra de las situaciones es hacer el seguimiento de las acciones de retroalimentación, cómo es que vamos, ¿no? En ese diálogo, en ese detalle que vamos trabajando. Otro de los aspectos es el trabajo con las familias, importante, ¿no? Dentro de esta situación y coyuntura, sobre todo con las escuelas privadas y con las familias, hay que establecer, ¿no? Finos vínculos de comunicación con la familia, los docentes, ¿no? Que son los que de alguna forma están dando la cara, hay que manejar ello para que las familias
puedan sumar, ¿no? Puedan ayudar, puedan involucrarse en esta tarea que deberíamos estar comprometidos todos, ¿no? Estas reuniones virtuales, por ejemplo, fundamental, darles los horarios, ¿no? Para que las familias también puedan recibir las orientaciones, socializar los reajustes de la planificación de actividades, ¿no? Explicar el uso y el manejo de las actividades propuestas en plataforma, cómo es que estamos organizando estas dinámicas, establecer mecanismos de comunicación a través del correo, del celular, para poder recibir comentarios, ¿no? Sobre las actividades que se están desarrollando, y también establecer estos informes sobre los avances y las dificultades que quizás puedan tener, sobre todo los logros, más que las dificultades, los logros que están evidenciando los estudiantes de manera individual. Eso realmente también va a servir de mucha conexión con la familia, ¿no? Mantener siempre esa actitud de apertura, de escucha, ¿no? En este momento hay una crisis, ¿no? De muchos elementos que se están combinando, pero como educadores, como familia educativa, ¿no? Debemos de plantear esa actitud de apertura, de escucha, brindar mensajes claros, ¿no? Muy responsables, procurando que también se promueva, ¿no? Este tema de la paciencia, el tema del buen trato, el tema de considerar a los niños, ¿no? Hay muchos por ahí que dicen que ya regresemos a la casa, ¿no? La mamá grita mucho, entonces hay que, ¿no? Inyectar esas dosis a las familias que les permita. Es importante que si la escuela tuviera un departamento psicopedagógico, en este momento también se haga referencia a cuáles van a ser las tareas puntuales de este departamento psicopedagógico, ¿no? Que también es fundamental. Y quizás algún otro especialista que pueda tener la escuela, quizás podríamos también detallar cuál va a ser el nivel de atención a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, que también lo hace mención en la norma, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta armada, ¿no? En muy poco tiempo, pero creo que podría ayudarlos en el trabajo que tenemos que hacer ya, ¿no? O sea, básicamente es una necesidad. Bueno, vamos a darle paso a Johanna. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Johanna? Buenas noches. Bien. Bienvenida. ¿Cómo están? Vamos nosotros a ya cerrar este proceso muy interesante, la propuesta de Martita, muy consistente, ¿no? Y también la participación de Liliana, que definitivamente ella como especialista en evaluación ha contribuido grandemente a este proceso, ¿no? Del día de hoy, para poder revisar algunas ideas, ¿no? En el marco de esta resolución viceministerial que se está dando para las instituciones educativas privadas, nosotros tenemos que verlo ya desde el punto de vista macro, ¿no? Es decir, desde el aspecto, desde la gestión, cómo vamos a presentar este documento, y eso nos preguntarán los directivos que están a cargo de las diferentes instituciones. Esta resolución tiene sus antecedentes en la 160, ¿no? Que señala básicamente que deben de diseñar, evaluar y aprobar el monitoreo de cumplimiento de las estrategias. La primera propuesta que ustedes han hecho como directivos, ¿no? Ha tenido cierta repercusión a nivel de padres de familia, lo que ha generado, ¿no? Que se les solicite un replanteamiento. Luego vino un tema de la resolución viceministerial a 090, ¿no? Que salió el 3 de abril, donde ya se dan mayores precisiones y detallan, ¿no? La importancia del acompañamiento y monitoreo del estudiante. Y ese es el tema, creo que es el kit del asunto que se tiene que dar y fortalecer a nivel de instituciones privadas. El acompañamiento y monitoreo que se tiene que visualizar a los padres, se tiene que comunicar a los padres cómo ustedes están haciendo el acompañamiento y monitoreo. Y la descripción clara y específica de las estrategias. A manera ya de esto, cómo nosotros como compartir se contribuye en este proceso, y es básicamente a través de la plataforma, ¿no? De Estela, ¿no? Y también de Pleno. Estela nos proporciona los recursos digitales para poder alcanzar esta nueva propuesta, y Pleno nos
proporciona recursos digitales, pero básicamente orientados a la evaluación de los aprendizajes. Y eso es lo que nos están solicitando específicamente en el replanteamiento del plan de trabajo de las instituciones privadas. Aspectos que debemos de considerar básicamente es el tiempo, optimizar los tiempos, como señaló también Marta. Es necesario que se involucre a las familias. La propuesta debe de contemplar el involucramiento de las familias. Como señaló también, genera un clima favorable, porque justamente producto de esa atención es que los padres están tomando ciertas actitudes, ciertas decisiones. Entonces tenemos que generar un espacio bastante favorable para ellos, ¿no? En este marco también se esclarece, y debemos de ser claros en este proceso de evaluación, de que las tareas no entregadas no van a ser calificadas, es decir, vamos a ser bastante comprensivos en ello, porque aquellas actividades que estamos dejando y que de pronto el estudiante no lo ha hecho, debemos de recurrir a ellos a través de un proceso de acompañamiento al estudiante para saber por qué no las ha realizado y las pueda cumplir. Es necesario de que quedemos claros que los tiempos de actividades de distancia no son equivalentes a las presenciales, por lo tanto no podemos saturar al estudiante. Estos aspectos ya han sido contemplados en las normas anteriores, y ahora vamos a la norma que tiene que ver precisamente con la 093, que es la que va a establecer los lineamientos de la presentación que ustedes van a hacer este fin de semana con la propuesta de plan. Deben de generar acciones coordinadas con el profesor y grupo de profesores. ¿Cómo lo evidencio? Ustedes tienen comunicados con los docentes, tienen comunicados, equipos han desarrollado videoconferencias con sus docentes, y eso debe de evidenciarse en la propuesta. ¿Cómo van a realizar ese trabajo colegiado y qué medios van a utilizar? Y cuando presenten su informe, la captura de la pantalla justamente de esas reuniones colegiadas debe de plasmarse a la par de esa propuesta que ustedes están haciendo de reprogramación. Van a ser monitoreados y van a tener que cumplir ciertos indicadores que se les va a plantear. Entonces, cada acción, cada comunicado que ustedes realicen a sus docentes tiene que estar debidamente evidenciado a través de las capturas de pantalla, las mismas reuniones de Zoom, videoconferencias que realicen. Es necesario que evidencien los tipos de comunicación que están utilizando y tiene la plataforma Estela para poder evidenciar ampliamente todos los recursos que van a utilizar y el que tiene cada uno, ¿no? El portafolio va a constituir un elemento importante, lo señaló Liliana y lo señaló Martita, ¿no? Con respecto a las producciones de los estudiantes, ¿no? Las evidencias las constituyen productos y las constituyen tareas. Entonces, ese portafolio es creado, puede ser que un portafolio digital y un portafolio físico, donde se van archivando todas las actividades que van realizando los estudiantes, y ustedes van seleccionando aquellas que están directamente vinculadas con el portafolio, ¿no? Es altamente recomendable, ¿no? Y va a cumplir algunas, va a contemplar las tareas que se están agregando. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros en la institución estamos albergando los productos de los estudiantes a través de un blog, ¿no? A diferencia de ustedes, nosotros tenemos espacios que tenemos que almacenarlos de manera gratuita, y tenemos acá un blog y vamos almacenando, de acuerdo a las competencias desarrolladas, las producciones de los... Algunas orientaciones que está considerando esta norma, y es el hecho de que se tienen que adecuar lo que ustedes ya tenían. No van a hacer algo nuevo, sino aquello que ustedes propusieron van a implementarlo. ¿Y qué aspectos van a implementar? ¿No? Tienen que implementar aquellos aspectos que están vinculados específicamente a este tema de acompañamiento y la vinculación con los padres de familia, que es lo que los padres de familia están solicitando, ¿ya? Estos planes de recuperación tienen que estar colgados, visualizados en la página web de la institución, tienen que estar comunicados por correo electrónico, no pueden estar guardados, no pueden estar quedándose solo los profesores, eso tiene que estar comunicado, y esa va a ser la evidencia de que ustedes están haciendo un planteamiento que ha sido socializado con el padre, ha sido comunicado. Al mismo tiempo, es necesario de que nosotros también lo desarrollemos de manera colegiada, y también se tiene que evidenciar que esta reprogramación que ustedes están realizando se hace de manera colegiada, a través del Zoom, a través de los espacios que ustedes estén utilizando, el Classroom, lo que ustedes estén utilizando tiene que guardarse evidencia de ello para que puedan evidenciar de que se ha hecho un trabajo colegiado
en este replanteo, ¿no? Entonces, como señalamos, en este sentido, el portafolio cobra un rol relevante. En este marco del enfoque por competencia, no podemos dejar de lado, como bien describió Martita, ¿no?, los aspectos, las experiencias de aprendizaje y los proyectos. Lo que ha señalado Marta, una matriz bastante interesante, donde nosotros vamos a priorizar los aspectos relevantes que también la norma contempla, ¿no?, aquellas relacionadas con la salud, con la convivencia en el hogar, la ciudadanía, el bienestar emocional y el uso del tiempo libre. Estas son las situaciones que debemos de priorizar en el marco de las propuestas de los proyectos, que en algún momento también lo señaló Liliana, y que nos permiten integrar las competencias, ¿no?, articularlas debidamente. Otro de los aspectos que debemos de contemplar en esta norma, ¿no?, es que en este marco del servicio de emergencia tenemos que priorizar, ¿no es cierto?, las competencias, como señaló Martita, pero también evidenciarlas en una propuesta, un consolidado a nivel de grado, ¿no? Cómo nosotros hemos desarrollado esta priorización a través del trabajo colegiado, ¿no? Y al mismo tiempo evidenciarla a través de la matriz que está señalando, pero agregarle a esa matriz los medios, los recursos que vamos a utilizar para poder alcanzar esas competencias, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar de repente, yo qué sé, ¿no? Voy a utilizar un blog, voy a utilizar de repente el Zoom, voy a utilizar los videos, todos los recursos que voy a utilizar y que sean accesibles al estudiante. Entonces, en esta propuesta tenemos dos aspectos, las evidencias que vamos a recoger en el camino y que van a consolidar el trabajo de los estudiantes, y para recoger esas evidencias tengo que haber hecho un diagnóstico previo, ¿no?, del nivel de conectividad. Son las competencias que bien señaló Martita en las diferentes áreas, ¿no? Y básicamente coordinar, ¿no es cierto?, con el equipo. El directivo, ¿no?, tiene que evidenciar, usted como director de la institución privada, coordinador, tiene que evidenciar ese trabajo colegiado, ¿ya? Evidenciar ese trabajo colegiado, el trabajo que están desarrollando los profesores. Las evidencias son a través de los comunicados, como dije, a través de las reuniones y emitir conclusiones. Al concluir cada reunión colegiada que ustedes tengan a través del Zoom o los diferentes espacios virtuales, tiene que comunicarse las conclusiones de esas reuniones y comunicarlo a su plana docente a través de correos o a través de los comunicados, el WhatsApp, lo que ustedes estén utilizando. Se tiene que evidenciar que ustedes, al concluir esa reunión colegiada, han arribado a conclusiones. El monitoreo y seguimiento también tiene que ser evidenciado y va a ser monitoreado por las UGELs y por las direcciones regionales de educación. Por lo tanto, es necesario que el docente, como docente, maneje un portafolio de evidencias. Es necesario coordinar con los docentes, ¿no?, para escoger y explorar cuáles son los aplicativos que vamos a utilizar. No todos podemos utilizar de todo. Tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra plana docente para ver qué aplicativos son funcionales en este proceso y son cómodos para él, para que el docente tampoco se estrese y se sature de usar uno y otro aplicativo que de repente le complica más y no nos permite lograr aprender. Acá nosotros tenemos el espacio para que ustedes puedan monitorear los avances de los estudiantes, generar el diagnóstico que está solicitando la norma, porque hay pruebas diagnósticas, y al mismo tiempo hacer el monitoreo. Eso puede ser una evidencia que ustedes pueden manejar, ¿no?, y un espacio de evaluación que ustedes pueden manejar con facilidad. Identificar a los estudiantes como directivos y como equipo docente. Ustedes tienen que evidenciar de que si es que tienen algún estudiante con algún tipo de necesidad educativa, ustedes lo están atendiendo de manera diferenciada y acercándose a él en el caso de alguna dificultad. La evidencia son las capturas de pantallas de los WhatsApp, los espacios virtuales donde ustedes están atendiendo de forma diferenciada a ese estudiante con necesidades educativas especiales. Y finalmente, el aspecto 9 de la norma contempla, ¿no?, la necesidad de acompañar a los padres de familia en este proceso. ¿Por qué? Porque se le está pidiendo a los padres que acompañen a sus hijos. Sin embargo, muchas veces los padres no saben cómo acompañar. Y ahí está la ruptura entre la institución, ¿no?, y el padre de familia. El padre se siente saturado, no sabe cómo acompañar al estudiante y entonces se genera cierta inconformidad. Entonces tenemos que generar ciertas recomendaciones a través de los diferentes espacios virtuales donde el padre se sienta calmo
y se sienta apoyado por nosotros y que lo que estamos pidiéndole no es una cosa que lo va a embargar mucho de su tiempo, sino que va a permitirles a él alcanzar aprendizaje con sus estudiantes y que va a ser un tema básicamente de disfrute con su hijo, de compartir con su hijo y no un tema de tensión, ¿no? Bien, eso es lo que tiene la norma y lo estoy enfocando desde el punto de vista de la propuesta que tenemos que presentar como directivos y es bueno de que guardemos las evidencias porque finalmente esta propuesta que ustedes van a hacer va a tener un seguimiento. Por lo tanto, ese seguimiento que estar monitoreado permanentemente por ustedes como directivos y nosotros como docentes también guardar los registros necesarios de lo que estamos haciendo. Es nuevo para nosotros, pero vamos a salir de esto y yo estoy segura que con éxito. No me queda otra cosa más que agradecerle a las tres. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Tengo comentarios muy positivos de todos los que están aquí asistiendo y por el chat y por todo que nos están escribiendo. Quedamos muy agradecidos. Gracias de todas maneras por todo el esfuerzo que están dedicando los profesores y los directivos en este proceso, pero estoy segura de que esto va a rendir sus frutos y en diciembre vamos a estar disfrutando de los éxitos de nuestros estudiantes. Sí, gracias también a Santillana, gracias a los maestros. También he estado leyendo las preguntas y comentarios. Esto nos motiva, nos alienta a seguir profundizando. Y como lo habíamos planteado también en una diapo que no hemos presentado, Cecitar, que es la última, ¿no? Necesitamos reinventarnos para poder... ¿verdad? Sí, verdad. Sí, entonces, nada, eso ya la dejamos en todo caso para la próxima. Sí, muchas gracias a todos, razón. hay que seguirle con buen ánimo, hay que siempre hacer cosas diferentes, cosas nuevas, los maestros podemos seguir avanzando y también somos clave para poder también de pronto generar a una nueva sociedad que el mundo necesita. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, con todos, nos encontramos el día jueves. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias.